preside la mesa el profesor Félix Díaz Moreno, que es también miembro del proyecto, profesor titular del Departamento de Historia del Arte y que seguramente será, por lo que más le conocen muchos de ustedes, coordinador del máster en estudios avanzados de museos y patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación. Decía que vamos a iniciar ahora la mesa cuarta, que lleva por título Herederas de Gutenberg, participación femenina en las artes gráficas y el mundo del libro. Nos acompaña en esta ocasión, quiero darle la bienvenida y, claro está, agradecerle que desde un principio también aceptara amablemente nuestra invitación para formar parte de este seminario internacional, a Albert Corbeto, doctor en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona. Realiza su actividad profesional en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, colabora también en la Asociación de Bibliófilos de esta misma ciudad y es profesor de Historia del Libro y de la Tipografía en Lleida, Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona, adscrito a la UAB. Ha publicado diversos artículos y monografías sobre la historia de la tipografía en España, así como sobre aspectos relacionados con la historia de la imprenta y del libro. También ha pronunciado conferencias, ha participado en congresos y seminarios y ha sido comisario de varias exposiciones sobre el papel de la mujer en la imprenta antigua, el estudio de muestras de letra o la importancia del arte de la imprenta en la difusión del conocimiento. Es autor, entre otros, de los libros Musas de la imprenta, la Dona y les Arts del Llibre, siglo XVI-XIX, el 19 del año 2009, especímenes tipográficos españoles, catalogación y estudio de las muestras de letras impresas hasta el año 1833, de 2010, Daniel Updike, impresor e historiador de la tipografía, del año 2011, tipos de imprenta en España, 2011, y un largo etcétera. Creo que lo mejor en este caso es escuchar a quien nos va a hablar sobre la mujer en las artes del libro, entre la idealización alegórica y el hermetismo sobre la actividad de los talleres de imprenta. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento por su presencia hoy aquí, por esta conferencia que nos va a permitir conocer un poco más sobre estas artes del libro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la compañera Mesa por invitarme y gracias a la organización por darme la oportunidad de regresar de alguna manera a mi ámbito formativo, que es el de la historia del arte, porque al dedicarme a un aspecto tan peculiar como es la historia de la imprenta y las artes del libro, pues uno ha ido siempre en estos años fluctuando en ámbitos muy diversos como la historia, la literatura, la bibliografía, el diseño, pero sinceramente, como le comenté al doctor Díaz, es la primera vez pues, que participo en un seminario, en un congreso propio de mi ámbito, ¿no? De la historia del arte. Bueno, el papel de la mujer en la imprenta antigua, la imprenta antigua, la actividad de la mujer es un tema al que durante varios años dediqué mi atención de forma muy directa. En 2008, junto a Marina Garone, una historiadora mexicana, argentino-mexicana, inauguramos dos exposiciones en la ciudad de Puebla, en México, en la Biblioteca La Fragua y en la Biblioteca Palafoxiana, ambas inauguradas simultáneamente el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, para intentar explicar, para intentar analizar a partir de los impresos en los que figuraba el nombre de estas mujeres, la labor que pudieron realizar estas señoras en el ámbito de las imprentas, tanto a nivel intelectual, empresarial, como artesano. Estas exposiciones se acompañaron de ciclos de conferencias con la aportación de historiadores americanos y algún historiador español, como era mi caso, y en que analizamos, como digo, el papel de estas mujeres. El éxito que tuvo estos encuentros propició varias otras actividades, el interés por esta temática prácticamente desconocida, que generó de inmediato pues, ciclos de conferencias, como uno en el Centro Cultural de España, en la Ciudad de México, en México EDF, Más que viudas y huérfanas, o Las voces de papel, otro coloquio en la Casa América en Barcelona. La originalidad de los títulos no es mía, sino es de mi colega Marina. Yo soy muy patoso con estas improvisaciones ingeniosas. Y luego también Las musas de la imprenta, que fue un poco la culminación de esta tarea investigadora en el Museo Diocesano de Barcelona, que fue una gran exposición inaugurada a finales del 2009, en el que, bueno, además de un buen número de obras y
materiales, incluso material llegado desde México, pues se publicó un catálogo, un libro catálogo. Es allí la que no Bueno, se publicó un libro catálogo, como digo, no solo con las piezas, con el catálogo sino con varias conferencias o varias aportaciones académicas eruditas de especialistas en el tema, lo que nos permitió de alguna manera pues dar salida a todas las investigaciones que se estaban realizando en este ámbito sobre la participación de la mujer en las artes del libro, como digo, tanto en España como en América. Bueno, en los últimos años hemos comprobado que estas aportaciones han tenido continuidad, es decir, la tarea que realizábamos en esos momentos pues tuvo o estimuló de alguna manera la aparición de nuevos proyectos, o también hemos visto cómo han aparecido nuevas aportaciones que han permitido recuperar del olvido la tarea de estas mujeres. No han sido pocas las consultas que hemos recibido en estos años, pero para mí digamos que fue un tema que concluyó de alguna manera con el gran esfuerzo que supuso el montar esta exposición de las musas de la imprenta. Acepté, sin embargo, participar en este seminario, encantado por la amable invitación recibida, pero también porque, aunque hace muchos años que no me dedico a este tema, cuando uno trabaja sobre la historia de la imprenta, como digo, la historia del libro, pues las noticias referidas a mujeres son constantes. Es decir, uno no puede obviar que la continuidad de muchos talleres tipográficos estuvo muy vinculado al papel que jugaron las mujeres. Desde hace años me dedico a otros temas, y de ahí mis visitas frecuentes a Madrid, como es el estudio, por ejemplo, de la historia cultural de la Real Biblioteca, del antecedente de la actual Biblioteca Nacional, en el que, bueno, el principal establecimiento literario de la nación durante el siglo XVIII y en el que el gobierno borbónico, digamos que dio espacio a la reforma de las letras. Ahí se concentraban los principales eruditos del país por entonces y se llevaron a cabo grandes proyectos editoriales con el que el gobierno pretendía situar a España de nuevo al mismo nivel que las mejores naciones cultas del continente, pero también era un espacio en el que se pretendía concentrar toda la sabiduría, concentrar una ingente cantidad de obra con el que poder formar a la población, poder instruir, poder salir un poco o sacar al país de la ignorancia, en cierta manera, facilitando, como digo, el acceso público a toda esta documentación. El acceso era en realidad relativo, este beneficio público del que se hablaba era relativo porque el acceso estaba restringido a buena parte de esa población. Las constituciones de 1761, una fecha bastante ya tardía, establecen, y cito, que no se permitía el acceso al recinto de la Real Biblioteca con gorro, cofia, pelo atado, embozo u otro traje indecente o sospechoso, sino tampoco a mujer alguna en día y hora de estudio, pues para ver la biblioteca podrán ir en los feriados con permiso, eso sí, del bibliotecario mayor. Es decir, se excluía ciertamente a las mujeres de este acceso al conocimiento, que creo que es algo de lo que nos va a hablar el doctor Díaz. Esta medida, en cierta manera, no se correspondía con las aportaciones de los principales, o al menos del principal, pensadores de la Ilustración española, como puede ser el benedictino Benito Jerónimo Feijóo, quien unos cuantos años antes, ya en su Teatro Crítico Universal, había reivindicado para las mujeres los mismos derechos que los hombres. De hecho, uno de los miembros del personal de la Academia, un escribiente, Juan Cuvier, había publicó en el año 68 un ensayo titulado Las mujeres vindicadas de las calumnias de los otros, en que pretendía reivindicar que esta debilidad, supuesta debilidad o incapacidad de la mujer no estaba justificada. Esta postura de este escribiente no era sin duda la más habitual, pese a que en el 18 sí se realizó o se inició un gran debate sobre los derechos de la mujer. La Ilustración, como digo, realizó grandes esfuerzos para definir estas diferencias sociales y culturales entre hombres y mujeres, pero las aportaciones o las conclusiones que llegaron médicos y científicos, obras publicadas, definían estas diferencias como naturales y, por lo tanto, correctas e inevitables. Se negaba de esta manera que las mujeres tuvieran un estatus pleno como individuos que seguían siendo valoradas básicamente por funciones reproductivas
o por su capacidad para mantener la vigilancia de la moralidad o de la religión dentro del espacio familiar. Este es sin duda un aspecto muy contradictorio del pensamiento ilustrado, en tanto que la emancipación por valores universales basados en la razón quedaba seriamente debilitada al negar esta supuesta racionalidad de la condición humana, como digo, una parte muy importante, o al menos la mitad de la población. El propio Rousseau consideraba que las mujeres eran inferiores y que debían tener o debían desempeñar un espacio muy concreto, como es la creencia general que restringía a la mujer a la esfera doméstica. Y en este caso, incluso, algo que ya había sido habitual en siglos anteriores, pero respaldado incluso con demostraciones médicas o científicas. En todo caso, esta esfera doméstica, que era propia de las mujeres o que se consideraba como tal, pasaban muchas veces a los negocios familiares. Es decir, la esfera familiar pasaba al negocio profesional, digamos. Al negocio familiar, pero profesional. Eso es el caso más habitual, y ahí un poco el tema de esta ponencia, es el hecho de que la mayor parte de las imprentas, las hijas, madres, esposas, hermanas y viudas, desarrollaban una importante labor en la producción del elemento básico en la comunicación de información, la comunicación impresa, y por lo tanto participaban en los procesos conducentes a la realización de libros, folletos u otro material impreso. Cabe tener en cuenta que desde la invención del arte tipográfico los poderes duplicativos del que se llamaba el arte de escribir artificialmente fueron especialmente valoradas. Se consideraba la imprenta de inspiración divina. ¿Por qué? Porque permitía revivir a los autores antiguos y dar vida eterna a los modernos. De este modo, las élites intelectuales valoraron enormemente este invento y los principales establecimientos, unos pocos, pero muy conocidos, los principales establecimientos humanistas, los de Manunzio, los de Froben, los de Plantin, pues no eran solo centros artesanos, sino que allí reunían a los mejores intelectuales que velaban junto a los artesanos para que la transmisión textual fuera lo más correcta y lo más fiel posible. En realidad estas imprentas que tanto valoramos y de las que salieron obras tan importantes no eran la realidad general de los talleres de imprenta, porque la mayoría eran negocios de pequeña escala, modestos, con medios limitados, eran pequeños talleres sucios, ruidosos, y el nivel intelectual de los cuales no era mucho mayor que el de sus finanzas. De hecho, desde la aparición de los primeros talleres, los primeros establecimientos estables, no itinerantes, de finales del siglo XV y hasta el siglo XIX, cuando se convirtió en la imprenta en un negocio industrial, fueron casi todos los talleres establecimientos de carácter familiar, en los que la escasez de medios propició que las mujeres, como se puede ver en imagen, participasen de una manera u otra. En este caso es una niña que ayuda a las tareas propias de los establecimientos. Bueno, cabe tener en cuenta que las mujeres, más allá de su papel de esposas y madres o hijas, no eran observadoras pasivas en los talleres de imprenta. Y aunque no recibieron una formación específica, pues sin duda aprendieron estas tareas y fueron acompañando un poco las tareas de sus propios padres o maridos y asumiendo y adquiriendo las habilidades propias de las múltiples tareas artesanas que se llevaban a cabo en estos talleres. Muchas, como digo, dispusieron de experiencia práctica y otras también aprendieron el funcionamiento global, es decir, se convirtieron o aprendieron a actuar como empresarias. Por lo tanto, cuando les llegó el momento, muchas de ellas acabaron siendo las propietarias de los talleres, especialmente las viudas que pasaban por continuidad familiar a ser las propietarias de estos negocios. Hay que tener en cuenta que las viudas eran un grupo muy vulnerable, en especial cuando el contexto legislativo pues las obligaba o las impelía a casarse nuevamente para no perder el negocio o para mantener la tutela del negocio. Y cabe tener en cuenta además que para los jornaleros tipógrafos el método más habitual para ascender profesionalmente era casándose con las viudas propietarias de los talleres. Bueno, esto nos permite pensar que realmente muchas de las tareas o muchas de las situaciones de estas viudas fue accidental, de algunas de ellas.
Fue accidental y ocasional porque la mayoría de edad de los hijos, o las segundas o terceras nupcias, las apartaba de la dirección de estos establecimientos, que pasaban a ser dirigidas nuevamente por hombres. Pero hay muchísimos o muchos otros casos, habrá muchísimos más si se investigan, en el que estas viudas demuestran que tenían un papel imprescindible, un papel director absolutamente vital para el funcionamiento de estos negocios. Claro, digo eso porque son las viudas que conocemos de impresos firmados o que demuestran la autoría dedicados por mujeres o realizados por mujeres, son muchos. Los que podamos demostrar que detrás había un trabajo firme de estas señoras es menor, pero veremos un poco por qué es menor, ¿no? ¿Por qué es menor? En este caso sabemos que en el siglo XVI la valenciana Jerónima Galés dirigió con mucho éxito su taller de imprenta, su negocio de imprenta, y que hizo gestiones varias. Lo sabemos porque hay una tesis doctoral publicada de una investigadora valenciana. También sabemos que María Quiñones en Madrid dirigió durante muchos años y publicó o imprimió casi unos 200 obras el taller que había sido propiedad de su marido, que era Juan de la Cuesta, conocido por ser el impresor de la primera edición del Quijote de 1605 y de otras obras de Cervantes. Como digo, no son pocas las mujeres que participan en el crecimiento y mantenimiento de estos talleres, y pese a todo, las informaciones referidas a sus actividades como miembros activos de las familias son muy difíciles de rastrear, porque en general los archivos recogen básicamente la información de los hombres o de los maridos. Son prácticamente inexistentes las informaciones sobre prácticas concretas de las realizadas por mujeres, y en cambio este hecho contrasta con la vinculación a la imprenta con alegorías femeninas, la tradición de vincular a la imprenta con el género femenino. De hecho, la primera atribución a la imprenta con alegorías femeninas se remonta incluso a los días de Gutenberg, en los que se hacía referencia a la aparición del nuevo invento bajo los auspicios de Minerva. Los impresores lioneses del siglo XVI transportaban en procesión la imagen de la diosa durante los días festivos. Y por lo tanto, esta diosa grecolatina de la sabiduría y las artes se acabó convirtiendo en una especie de patrona de los jornaleros tipógrafos. Este no es, sin embargo, el único vínculo que relaciona durante los primeros años de existencia del arte tipográfico a la imprenta con una figura femenina. Hace años, me traje todo escrito porque tengo tendencia a divagar. Esto es el problema de las clases, y ya me salen otras cosas para explicar, y realmente a los alumnos los aviso frenarme cuando me vaya por las ramas. Y ahora me llevo por las ramas porque ahí, recordaba que fue un historiador del arte muy mayor en su momento, ya fallecido, quien un día me dijo, sabiendo mi interés por la imprenta, por el arte de la imprenta: ¿tú sabes que hubo una musa de la imprenta que era una mujer? Y digo, no sabía nada. Y un día, unas semanas después, me mandó por correo postal un escrito en el que reproducía los versos dos versos de una obra del francés Jacques Greven, en un libro impreso en París en 1610 por Robespierre. Dos versos, uno la Oda a Robespierre y la Geloda, en el que habla de la existencia de Tiposin, una musa de la tipografía. Una cosa muy curiosa. Yo en ese momento, este fue, a ver si me acuerdo. Sí, es un historiador catalán, tenía el nombre en la cabeza, pero sí, cuando me salgo lo digo. Hablaba de esta musa, ahora de Tiposin, y ahora estoy pensando que no me acuerdo. Pues nada, cuando montamos estas exposiciones recordé el papelito aquel que me había mandado este señor, y digo, esto no tiene sentido que no se mencione, y es cuando recuperamos esta idea de las figuras alegóricas. Y en el texto de Greven se hace mención al nacimiento y el papel que desempeñó esta musa en el panteón mitológico de las divinidades, y también la mencionaba como remedio contra el error y la ignorancia en beneficio de la ciencia y de la verdad. Es decir, es la
valor de la imprenta como elemento de difusión, como herramienta de difusión del conocimiento. Bueno, esta imagen literaria de la figura de la musa de la imprenta pues tuvo continuidad en varias obras, una del mismo año publicada en Lyon, esta de Louis Garon, este coloquio, en la que vemos esta figura en un óvalo vertical con un libro en la mano y con un par de óvalos en el que se muestra la composición y el trabajo de los prensistas, es decir, los monos, que eran los que agarraban los tipos, y los osos, que eran los forzudos que movían las prensas. También en esta otra obra del 17, pero algo posterior, una obra alemana, en la que también se ve la figura femenina, un poco introduciendo las prácticas propias de los talleres de imprenta. Bueno, ya en el siglo XVIII, los eruditos y hombres de letras, recuperando un poco la tradición de los humanistas italianos del XVI, manifestaron un gran interés por la imprenta y por conocer los orígenes del arte que preserva todas las artes, como es obviamente la imprenta, y siguiendo la tradición de celebrar la conmemoración del invento, pues en 1740 se publican un buen número de obras de gran valor para celebrar, como digo, el tercer centenario del invento de Gutenberg y celebrar, como digo, el que se consideraba por entonces el más importante invento de la humanidad, más que la pólvora. Una de las obras más importantes fue la historia de los orígenes y los progresos de la imprenta del librero y bibliófilo francés Prosper Marchand, en la que se popularizó la imprenta o la imagen de la imprenta como un regalo llegado de los cielos y se difundió una imagen ideal del arte de la imprenta, un invento, decían, que permitirá disipar la ignorancia, luchar contra la intolerancia y mejorar finalmente la condición de la humanidad. En la obra de Marchand aparecen varias obras o varios grabados alegóricos en el que la imprenta se presenta como una figura femenina. En este grabado muy famoso, que supongo que puede que lo hayan visto, la imprenta baja de los cielos trayendo un presente, trayendo un regalo a las naciones o a las naciones representadas con los medallones de los primeros impresores, Alemania por Gutenberg, Fust y Schoeffer, Holanda por Coxter, el inglés Caxton, el italiano Manuzio y el francés Estienne, aquí en los primeros países que introdujeron el arte de la imprenta, a los que les presenta el nuevo invento. No es la única imagen de este libro, sino también vemos en la cabecera del primer capítulo cómo la propia Minerva está rodeada de putis que trabajan en las labores propias de la imprenta. De hecho, son muy frecuentes, no las vamos a mencionar todas, en la iconografía del siglo XVIII vinculado al estudio del arte tipográfico, las referencias, como decía, las referencias a la imprenta en clave alegórica y en forma femenina, de figura femenina. Bueno, no las voy a mencionar por la falta de tiempo, pero incluso, ya que estamos en el ámbito de la historia del arte, en la famosa iconología de Ripa, pues aparece también la estampa representada con esta figura muy austera, y como la misma imprenta que representa, pero de una gran belleza. ¿Qué decir de esta imagen? Una imagen preciosa en el que se ve a una mujer con estos atuendos tan espectaculares trabajando en una caja de composición muy poco habitual, una caja de composición espectacular, ¿no? Con unas figuras aladas, unas águilas como soporte. Pero sin duda una de las obras más conocidas es la del famoso tipógrafo francés Pierre-Simon Fournier, el Manuel Typographique, en el que se hablan de las técnicas de fundición y de fabricación de los tipos de imprenta, en las que Minerva, en una escena mitológica, en primer plano, trabaja junto a una prensa con varios putis que están componiendo, ordenando tipos, y en el fondo se ve lo que podría ser una escena real de una actividad en un establecimiento tipográfico, en el que se ven a varias mujeres elaborando o trabajando detrás de esta forma más alegórica de simbolizar el arte de la tipografía.
En otro de los grabados se ve la propia Minerva introduciendo las labores realizadas también por estos pequeños putis. Y ya en otra obra importante, el motivo que escogimos, un motivo también de gran belleza para toda la publicidad y para la propia imagen de la exposición de las musas de la imprenta, vemos otra alegoría de la imprenta en esta obra en la que se analizan, difundir de manera didáctica las particularidades de las artes mecánicas y liberales, y en el que una mujer también está componiendo mientras las hojas se secan en la parte superior, las hojas ya impresas, y otra figurita pequeña está allí también, probablemente grabando letra o trabajando en la creación de los tipos. En el mismo libro, en este de Petitit, de 1766, aparece una figura que, bueno, está entre la alegoría y la realidad, en el que se ve una dama con un atuendo muy pomposo, propio de la nobleza francesa del siglo XVIII, en el que cómodamente sentada pues está, como si la imprenta fuera un trabajo tan ideal, ¿no? Un trabajo de aquí que no hay quien se manche, ni huela al plomo, ni tenga enfermedades, ni nada, ni se manche, ni nada, una cosa absolutamente aséptica. Pues esta señora está aquí componiendo cómodamente, seguramente porque cabe relacionar esta imagen con la fascinación que despertó el arte tipográfico entre los representantes de la alta sociedad francesa. De hecho, en la corte, grandes casas señoriales disponían de pequeñas imprentas, y el prestigio fue tanto que incluso la madre de Luis XVI tuvo una imprenta para su propio uso en Versalles, y también se sabe que la favorita del rey, Madame de Pompadour, tuvo una pequeña imprenta en la que imprimió, entre otras cosas, varias de las obras de su amigo Voltaire. Lo cierto es que este reconocimiento o este interés por el arte tipográfico hay que vincularlo al reconocimiento por parte de los ilustrados del valor de la imprenta, y de los procesos mecánicos de los oficios artesanos, antes denostados, antes infravalorados, y que en ese momento se les recupera por el valor o la importancia que podían tener para la sociedad. La valoración de los oficios artesanos corresponde, como no podía ser de otra manera, con el gran interés por la valoración por el arte de la imprenta, como se refleja en una de las versiones del frontispicio de la Enciclopédie de Diderot y d'Alembert. En otras versiones no aparece la imprenta, que sí se ve aquí, pero en esta versión, pues digamos que se ve una composición alegórica con el triunfo de la verdad y la razón, gracias a la contribución de las ciencias y las artes, que son acompañadas por estas figuras femeninas, mientras unos artesanos, un grupo muy nutrido de artesanos, trabajan una prensa para hacer efectivas las luces, digamos, de este triunfo, como digo, de las ciencias y las artes, o de la verdad y la razón. Más allá de estas figuras alegóricas, de este frontispicio, en la propia Enciclopédie aparecen estas famosas y conocidas láminas, estos grabados referidos a la imprenta, a la fundición de letra y a la encuadernación, en el que se ven mujeres participando de forma muy activa. Podría ser que representasen los establecimientos de mayor tamaño y que anticipasen de alguna manera los negocios de estructura preindustrial, que sí que avanzarán un poco lo que será habitual en la producción en serie del 19, en la que la mujer va a participar de una forma muy efectiva. Pero la realidad es que la mayor parte de los negocios tipográficos del 18 fueron, del mismo modo que en los siglos anteriores, establecimientos modestos y de estructura familiar. Esto pasó, no sé cómo voy de tiempo.
más o menos. Bueno, ya me lo sabía. Esto fue muy habitual también en España, incluso en los talleres de mayores dimensiones, como los de Sancha o los de Ibarra, en el que, pese a tener muchas más prensas, muchísimos más operarios de lo que tenían los otros negocios, pues estaban basados en la misma estructura. Cuando murió Sancha, padre, Juan Antonio Sancha, fue su hijo Gabriel quien continuó el negocio, y cuando falleció Ibarra, a partir de 1785, todos los libros impresos aparecían con el nombre de la viuda de Ibarra. De todas maneras, es quizá porque se trataban de negocios de dimensiones muy distintas a lo normal, en el que trabajaba mucha otra gente, que probablemente no hubo continuidad en el negocio de Ibarra en los miembros de su familia. No parece que la viuda Manuela Contera ni tampoco ninguno de los herederos del famoso impresor estuvieron capacitados para reemplazarle, como testimoniaba el ilustre historiador y viajero Antonio Pons, quien decía, y cito: «Con el hijo nada se puede contar. Será lástima que aquella oficina se deshaga, pero si conociera la viuda, al hijo y a las hijas huérfanas, le pronosticaría corta duración». Bueno, hay que suponer que fueron los empleados durante años los que sí aprendieron cómo funcionaba. Pero lo cierto es que los debates sobre la mujer en la sociedad y la definición de feminidad propias de los intereses ilustrados del 18 sí consiguieron algunos avances en los derechos para las mujeres, incluso algunas de ellas tuvieron acceso a una formación determinada. Muchas mujeres participaron, como se sabe, en ámbitos distintos de la producción cultural, como son las muchas escritoras activas durante esos años, las dinamizadoras culturales a través de las tertulias literarias, o también debió suceder lo mismo en el ámbito de la imprenta. Tenemos algunos ejemplos claros de este nuevo acceso de algunas mujeres a espacios restringidos hasta entonces a personas que disponían de una formación o de un aprendizaje muy específico. Citaremos algún ejemplo, como puede ser también el conocido de Antonia Ibarra, hija de Manuel Ibarra, regente de la imprenta de la Universidad de Cervera, sobrina del famoso Joaquín Ibarra, quien trabajó en el taller ya de pequeña, antes incluso de que por la muerte de su padre y después de su madre ella pasase a ser la directora de la imprenta, y de joven aprendió junto a Josep Finestras, el catedrático de Derecho y director de la imprenta, aprendió, entre otras cosas, el conocimiento del griego. Aprendió a leer y a escribir en griego, lo que gracias a sus esfuerzos, lógicamente, y a su iniciativa, le permitió ser una de las pocas personas en todo el país con la capacidad suficiente para componer en griego, algo absolutamente necesario en el siglo XVIII español. Bueno, no son pocos los ejemplos, como digo, de mujeres que con su capacidad intelectual pudieron llevar a cabo la actividad de los talleres. Hay muchos casos de mujeres empresarias, los que conocemos, los que se han estudiado. En Barcelona, por ejemplo, los talleres, los negocios de larga tradición, como son los de los Piferré o Martí, tuvieron sus años de mayor éxito bajo la dirección de las viudas, de varias mujeres. También en Valencia, Antonia Gómez publicó obras durante su regencia en la imprenta de los Orga, la famosa imprenta de los Orga en Valencia, publicó quizá las obras más importantes de esta saga de impresores. Y son muchos otros los casos. Yo encuentro muchísimas noticias referidas a la actividad de mujeres. Por ejemplo, ya como si fuera una vieja conocida, María Benita Fernández Chicarro, a quien, bueno, muy pocos habrán oído de ella, era la viuda de Tomás de Santander en Valladolid, pero yo a esta señora la encuentro constantemente en documentaciones que hablan de reclamaciones porque tiene sus libros en la aduana que le están inspeccionando y está harta de esperar que le lleguen por la lentitud de los inquisidores que están revisando las obras, solicitudes de compra de fundiciones, reclamaciones por el mal funcionamiento de tal cosa. Es una mujer que aparece en casi todas las suscripciones de las grandes obras publicadas en el 18, en las listas que aparecen normalmente al inicio de estas obras, en las que se indica a las personas que han anticipado el dinero para que esas obras puedan avanzar. Pues esta señora, ya sea con su nombre propio o como el de viuda de Tomás de Santander, aparece. Son muchísimas las obras que aparecen también bajo su nombre. Fue tesorera de la Universidad de Valladolid, adquirió muchísimos libros para la universidad.
Todo esto, este ejemplo y muchos otros, me permite llegar a la conclusión, para acabar, que sí es cierto que había una ocultación, un hermetismo, que a la sociedad del antiguo régimen, bueno, no le interesaba o no le importaba mencionar o citar las actividades que estas mujeres realizaban dentro del ámbito familiar, pero que en realidad las carencias que todavía hoy existen, pese a los progresos realizados en los últimos años, no solo se deban a esa mayor dificultad para encontrar la información, sino por el hecho de que la historiografía tradicional se ha dedicado a cuentagotas al estudio de las mujeres y que en el ámbito de la imprenta es absolutamente imprescindible para poder construir una historia del libro en España, de España y en otros países de una forma sólida y clara. Muchas gracias.